Desatascando un drenaje en el techo. Uso de una serpiente de plomero. Cuando enfrentan un atasco, a veces no hay acceso si está en una pared interior. Para no desmontar el inodoro, subimos al techo y bajamos una máquina desatascadora. Ya hemos solucionado problemas previos en esta casa, pero ahora intentamos despejar. Una tubería no trabajada antes. El plan es meter una cámara para ver y entender el problema principal. Pero primero hay que subir al techo. Bien, muchachos, como pueden ver, estoy metiendo la cabeza de mi máquina ahí. Voy a desenrollar un poco y bajarla hacia el fondo. Ahora, estamos a unos. Esto es un techo de poca inclinación, con un cielo raso de unos 2.4 metros. Así que probablemente estemos a unos 3.6 metros de altura. Así que voy a bajar la serpiente, llevarla hasta el fondo y luego encenderla y empezar a limpiar. Ahora, solo vamos a regresar hacia la tubería principal. Sé por dónde sale la tubería principal, porque tuvimos que excavar por aquí y hacer una reparación, Dios, hace como 4 o 5 años y reemplazamos el drenaje hasta el final. Ahora, no hubo problemas en esta casa cuando lo probamos. Todo aguantó. Pero en 5 años puede pasar cualquier cosa. Así que vamos a pasar esto para desatascar. Y luego lo que haremos es meter una cámara para ver si hay algún problema grave o si quizás es solo un atasco ligero. Hace un rato, realmente lo sentí cuando pasó. Solo escuché un poco de ruido. No fue mucho. Sé que había algo de agua estancada por allí. Así que lo que voy a hacer es intentar sacarlo de nuevo ahora mismo, para ver si hay algo atorado en mi desatascador. Y después pasaremos una cámara por las tuberías para ver si podemos detectar algo más. Está bien, eso no está bien, son raíces. Lamentablemente eso suele significar avería o algo similar. No es buena señal, pero es la situación actual. Está bien, eso era aproximadamente lo que yo temía. El protector de cabeza es muy grande para esta línea de 5 centímetros, así que procederé a quitarlo. Me encantan estas cámaras de acero inoxidable por su resistencia y alta durabilidad. Pero ahora tengo espacio para meterme ahí sin ningún problema. Parece casi como raíces, justo aquí. Un poco difícil decir. Y podrían haber estado en el inodoro. Ilumina más. Sí, parecen raíces ahí. La cámara muestra que estamos a 2,5 metros, quizás casi 3 de profundidad. Eso me ubicaría más abajo. Tenemos aún más justo ahí. Parecen ser raíces. Y eso seguramente viene del inodoro, ya que esa es la tubería principal. Esta es otra línea. Justo ahí. Probablemente sea solo lodo y desechos del inodoro. Pero da la impresión de que... justo aquí, ascendiendo en dirección al váter. Parecen ser raíces que se introducen desde el lecho de plomo. Intento pasar de largo. Vamos a perder una cámara y pierdo mi visión. Está bien, ahí viene el agua justo ahí. Entonces ese va a ser el lavabo. Viene por el lado derecho, lo cual tiene mucho sentido. ¿Ves mucha agua cayendo allí? Entonces voy a cruzar ahora, por aquí, justo. Y ahí está la gran descarga del inodoro. Ok. Sí, ya se aproxima. Así que ahora
Tenemos mucha agua allá abajo. Sí, mira esas raíces ahora. Amigo, realmente se notan. Estamos justo a 3.35 metros bajo tierra. Man. Entonces justo ahí está la base. Y gira, mira, alguien ha trabajado aquí. Tenemos el PVC. Como vengo, retrocede. Ahí es donde está la transición. Y tenemos raíces justo ahí. Entonces, lo que voy a decir en este momento es que necesitamos medir desde el exterior. Averigua qué tan lejos está para llegar hasta aquí. Danos nuestras opciones. O retiramos y reinstalamos el inodoro, ya que estamos en la vertical de la tubería. O rompemos el suelo con un martillo neumático para acceder por debajo. Otra opción es excavar un túnel desde el exterior, considerando que estamos a 1 metro del borde de la casa. Tal vez sea preferible esta última. Para mantenernos, para no tener grandes montones de tierra en su casa. Y mi pregunta es como plomero. Como puedes ver, el PVC está aquí. Seguimos en vertical, así que seguramente lo anclaron hacia abajo. Ignoro cuánto tiempo lleva hecho. No fuimos nosotros. No llegamos tan lejos aquí. But what kind of... ¿Cuánto más trabajo habría sido revisarlo y ver? Y como dije, no sé desde cuándo está pasando esto, nada al respecto, pero... eso no tenía buena pinta. Muy loco. Por eso lo hice de esa manera. Es un buen sonido. Eso es dinero. Así que muchachos, como ven, no siempre es tan malo como parece. Ahora, no me malinterpreten. Esto no es bueno para el cliente porque sabemos que hay intrusión de raíces en el sistema de alcantarillado. Lo bueno es que sabemos más o menos dónde está gracias a la cámara que nos lo muestra. Ahora, como ya había PVC instalado hasta aquí, eso me hace pensar que ya han tenido este problema antes. Ahora, ¿el plomero no avanzó lo suficiente? Hay muchas raíces ahí. ¿Podría ser eso de solo 4 o 5 años? Definitivamente. Pero, hombre, ¿el plomero no avanzó lo suficiente? Digo, no me malinterpreten, estamos hablando probablemente de 4.5 a 6 metros. Pero una vez que has llegado tan lejos, lo has revisado todo, no estoy seguro. No es que algo esté mal, pero aún hay tuberías de hierro fundido abajo que podrían reemplazarse. Mi razonamiento es, si ya he avanzado mucho, ¿por qué no ir más allá? Cobrar un extra, quitar el inodoro, cambiar la brida, el sifón y todo a PVC bajo la losa. No me malinterpreten. Hay tuberías en el concreto que requieren mucho martillo neumático y trabajo estructural para acceder. En esos casos, a veces no las cambio. Pero cuando es posible, sí hago esos cambios. Pero por otro lado, también ha habido ocasiones en las que no los he cambiado antes. Y no sé qué estaba pasando en ese momento, pero sé que es mucha raíz entrando por el inodoro. Así que lo que haré aquí es darle 2 opciones. Podemos excavar un túnel desde afuera, meternos debajo, reconstruir todo. Tal vez todavía tengamos que entrar y quitar y reinstalar el inodoro, pero eso sería lo peor de la parte interior, cambiar la brida. Pero la otra opción es entrar, quitar ese inodoro, romper el piso con un martillo neumático, excavar a través de ese baño y reemplazar todo desde el PVC hasta posiblemente el conducto de ventilación en la pared. Pero muchachos, esto no es difícil de hacer. Si ya han hecho antes una reparación así, por favor dejen un comentario aquí abajo y díganme. Y si usan algo diferente en el techo que crean que es mejor. Me gusta mi pequeño Rigid K400. No me malinterpreten, no es un motor superpotente, pero para lo que hice hoy es perfecto. Es pequeño, fácil de transportar, de verdad puedo subirlo y bajarlo yo solo sin problemas, y eso que ya estoy grande. Así que hazme un favor, déjame un comentario aquí abajo y dime qué usas tú en una situación así.
Y si te encanta y te hace ganar dinero, espero que lo hayas disfrutado. Chavos, no dejen de ver estos otros videos sobre plomería si desean aprender más formas de hacer dinero. Soy Roger Wakefield, el experto plomero, líder AP. Nos vemos en el siguiente video y recuerden, no se dejen arrastrar por la corriente.